El jefe de gobierno del Distrito Federal quiere llegar a la presidencia de este país, pero no tiene el apoyo de ningún partido político. Entonces su primera acción fue, bueno, voy a rodearme de pura gente de mi confianza. Y vámonos. Un barrido general, a unos los dejó, a otros los cambió, y ya reunidos, yo creo, les dijo, oigan, ¿qué hacemos? Una medida espectacular. Bueno, la primera, ya después veremos otras, pero que llame la atención y que concite apoyo y que la gente nos tome en cuenta. Y ya se le prendió el foco a uno. ¿Sabes qué va a hacer? ¿Qué? Va a poner en libertad a todos aquellos presos en cárceles capitalinas que no tienen por qué estar ahí. Eso me parece muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. Mientras no se les cuelen los que sí tienen que estar ahí. Uno que otro, porque pues eso tampoco puedes manejarlo limpiamente. ¿Pero qué no eso ya lo hacían? Pues no. Salía, llegaba cada 3 días y regresaba el asaltante al mismo sitio. ¿Sabes cuándo? ¿Sabes cuándo funcionaba? En las fiestas patrias, Bueno, sí, que algunos alcaldes y presidentes o gobernadores o veto a saber decían es noche libre y soltaban a algunos que no merecían estar ahí reunidos con otros que sí eran delincuentes. Que yo creo que esa tradición viene de que Hidalgo, exactamente la noche del 15 al 16 de septiembre, lo primero que hace una vez que da la arenga, lo que conocemos como el grito, va a la prisión y libera a los prisioneros para que se unan al movimiento insurgente. Pues, a ver, los expedientes de internos de reclusorios de la ciudad, sobre todo indigentes acusados de delitos no graves, con posibilidad de fianza para obtener su libertad, pero como carecen también para pagar de fondos, se revisan casos que el jefe de gobierno del DF lanzará un indulto para los susceptibles de recibir este apoyo y ya se les dictó sentencia. Pues eso debería ser la justicia, pero luego va a pasar un poco como el verde, ¿eh? Y soy vulgar y por eso hago la comparación, pero no se me tome a mal. Y luego que lo saquen como a los animales de los circos, ¿les va a dar trabajo? Porque el problema de la gente que sale de ahí es que no encuentra trabajo. Y como adentro lo único que tenía era compañeros secuestradores y rateros, pues dicen, ¿qué hago? Ya no tengo trabajo. Y nadie me va a dar con antecedentes. Pero yo creo que es una medida de estas que son más forma que fondo. Muy escandalosa, que llama la atención, que desde luego la gente va a aplaudir, o mucha gente, porque se ha hablado mucho de la impartición de justicia, pero yo creo que tendría que estar acompañada por una reforma exactamente de la justicia y de los reglamentos y de las leyes que rigen todo el asunto de la justicia. Porque no puede seguir permitiendo que llegue gente que verdaderamente no tiene por qué estar en la cárcel si fue por un robo menor. Debería haber una reforma que permitiera que no sucediera eso, en vez de tomar de pronto, por cuestiones quizá electorales o de prestigio, decisiones de, ay, soy muy magnánimo, vean, voy a indultar, ¿no? Es que es lo que hace falta, que haya un cambio. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Lore. ¿Cuánto tiempo tardó en resolverse para que al final le dijera, no sabe que nos equivocamos, muchas gracias, ya se puede retirar? Como ese caso hay muchos, ese porque tuvo un renombre, porque fue famoso, pero ¿cuántos casos no hay de gente así en las cárceles que no tienen por qué estar ahí? Y ahora, ¿qué medidas va a tomar el jefe de gobierno para decir, ya vamos a liberar a cuántos presos? Pues es un acto que llaman populismo en política, y sí funciona. No, claro. Pero además, yo no sé si ustedes han ido últimamente a un juzgado de cualquier ministerio público. El altero
de expedientes es impresionante, Héctor. Ya, y es que además otra cosa, tener a alguien, que alguien esté en prisión, es un negocio redondo para todos los que están alrededor de ese. Se paga por entrar, se paga porque lo llamen para que asista a la visita, se paga porque, bueno, por todo. Entonces, ese siempre ha sido un negocio. Simplemente le van a quitar a algunos de los participantes o de los explotados a los que manejan ese negocio, eso es todo. En las calles del Distrito Federal las vemos a estas personas y pues no les damos importancia, pero están levantando un censo en el Distrito Federal. Por lo menos 4,000 personas entre niños, jóvenes y adultos mayores viven en camellones, jardines, banquetas, coladeras, accesos a estaciones del metro, plazas y otros espacios, pero principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, que es donde pueden mantener activa su presencia para concitar la ayuda, el apoyo, la limosna o el taco. Pero ese ya es un mal histórico, porque, o lo que podríamos llamar nuestra pobreza histórica, que no ha podido ser resuelta por ningún régimen, ni siquiera cuando hubo imperio, ni siquiera cuando hubo dictadura. En el siglo XIX se les llamaba léperos, que eran exactamente los indigentes que vivían a expensas, pues, de la caridad, de la limosna, pero que también vivían en las calles. Y en 1910 recuerdo que hubo un intento para, como venían las grandes delegaciones de los países extranjeros a las fiestas del centenario de la independencia, se le ocurrió al gobernador del Distrito Federal, ¿por qué no retirarlos durante el mes que duraron las fiestas del centenario? Esconderlos prácticamente, para que la ciudad luciera esplendorosa. Pero pues no se puede. No, claro. Además no cuentas con su rebeldía, que no se dejan apoyar, no se dejan ayudar, viven felices, o así lo aparentan. Fíjate que tienen una unión en la que no permiten que cualquiera ingrese. Ahí mismo se reproducen, suena feo, pero así lo hacen. Tienen ahí a sus hijos, porque se vuelve una cadenita. Han tratado de llevarlos a albergues y no lo aceptan. Incluso hace como 2 años, 3 años, vino un cantante inglés, Robin Williams, y los utilizó para un video que él iba a hacer aquí en la Ciudad de México. Él, como una especie de agradecimiento, les quería dejar como donación y ayudar a que salieran de esa situación de vivir en calle. No quisieron, dijeron, no, así estamos bien, déjennos. Entonces, no es tan fácil sacarlos de la forma en que ya están acostumbrados a vivir. Es que viven campechanamente, no tienen preocupaciones, no pagan impuestos, no tienen la obligación de un jefe o un horario. ¿Cómo se llamaba aquella concentración de lumpen? La corte de los milagros. Esa. La corte de los milagros, que debe existir en toda ciudad, ¿no? Sí. Modernas incluso y de primer mundo. El único lugar donde han logrado moverlos, porque no les dieron una vida diferente, son de abajo de los puentes, ahí en Marina Nacional y Melchor Ocampo. Bueno, era de terror pasar, porque veías la miseria, los vicios, un montón de jóvenes que tenían ahí salas que alguien tiraba la basura y las utilizaban para dormir. Bueno, era terrorífico pasar ahí. Y de repente quitaron todo e hicieron ahí una serie de obras. Son los llamados bajo puente. Bajo puentes. Que muchos pusieron negocios y no funcionaron porque tienes que atravesar las calles con mucho tránsito para llegar a lo que es una isla. En algunos lugares han puesto gimnasios para en donde pesas y todo. En donde funcionó a la perfección fue abajo de Río Churubusco, del puente de Río Churubusco al cruce con Universidad.
Ahí, bueno, hay panaderías, restaurantes, arrendamiento de coches, hay creo que hasta un banco. Taquerías y creo que hay una vinatería. Sí, muy La grande. Castellana o alguna de esas. De Europa Sí, viene. exactamente. Sí, ahí sí funciona a la perfección. Creo que la película que retrata con más fidelidad este mundo, aunque parcialmente porque es un solo individuo, aquel que se encuentra un billete de 10,000 pesos El hombre de papel. Sí. y es un mudo que vive en esa situación hasta que se encuentra el tesoro que él considera que puede pues hacerlo vivir como el superpotentado. Y hay una película francesa que se llama Los amantes del Puente Nuevo, con Juliette Binoche. Es precisamente eso, la vida de dos personas, Juliette Binoche y otro tipo que vive ahí debajo de un puente. Pero los ves cómo se van acoplando, hacen su vida, y cuando uno de ellos tiene la oportunidad de regresar a la normalidad, entre comillas, no lo quiere. O sea, se niega a volver a tener una vida con un trabajo, con un departamento, con otro tipo de actividades. No quieren ya. Es que en todo el mundo hay, en Suiza, en Alemania, en Estados Unidos. La diferencia es que aquí hay mucho niño, y mucho niño que generalmente viven del activo. Eso no sucede en otros países. Allá sí los quitan porque los quitan. Porque hay una población que no se puede quitar. La población adulta que quiere vivir de eso no se puede hacer nada. Pero la población infantil, las leyes en otros lados la protegen y no la dejan vivir en la calle. Lo que no sucede aquí en México. Aquí mismo, enfrente de nosotros, los han quitado ¿cuántas veces? ¿Y cuántas veces han echado a perder el deportivo o el edificio chino que está aquí? En España, en la crisis, vimos cómo surgió un nuevo tipo de gente de calle, ¿no? Que eran los que tenían trabajo, pero ya no podían pagar una casa. Entonces empezaron a vivir en el coche. Todavía, más o menos, pero aquí hemos visto Buenos días, Radio algunas concentraciones de ese tipo de gente, como dice Adela, insufrible.